Amado pueblo de Dios, amado hermano, amado amigo, amada iglesia, quiero en esta oportunidad predicar un poco la palabra para ti, para mí, que la meditemos juntos y quiero llevarte a lo que dice el apóstol Pedro en su capítulo 1 de su primera carta. Y nos vamos a ubicar en un solo versículo que es el 22. Yo lo leo contigo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, y dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor, muchas gracias en esta oportunidad, Señor, que tú me permites llegar al pueblo. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue con humildad, con esa humildad que te caracterizó a ti sobre esta tierra. Yo la necesito para exponerla, Señor. Regálame, Señor, la sabiduría, el conocimiento, y a tu pueblo también, Señor, para que puedan asimilar esta palabra de una manera específica. Que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Lo que habemos de leer en este momento tiene que ver con la purificación. La purificación del Antiguo Testamento tenía sus rigores, porque encerraba en ella a veces la sanidad del cuerpo, las leyes higiénicas y muchas cosas más que encerraba, que al final se convirtieron en legalismos. Por ejemplo, una de ellas es cuando alguien tenía un contacto con un muerto, que tocaba a un muerto, era enviado a ser purificado. O sea, a veces lo sacaban del campamento y lo volvían a entrar hasta que se cumplían los días de la purificación. Era muy drástico eso. El otro era para la impureza corporal. Cuando había impureza corporal, tú te puedes imaginar muchas cosas sobre eso, y que también estaba especificado que había que purificarse. Otro punto importante era el parto en las mujeres, que tenían que guardar una dieta tremendamente rigurosa por cierto tiempo, creo que eran 30 días, para purificarse. Pero eso eran leyes higiénicas importantes, sí, ¿verdad? También aparecía la purificación sobre la lepra. Nuestro Señor Jesucristo siempre envió a los leprosos cuando los sanaba donde el sacerdote, para cumplir con la ley, para que fueran purificados, confirmados de que habían sido sanados y que estaban libres. El problema que ocurrió posteriormente fue que los judíos comenzaron a escribir sobre la ley, sobre la Torá, y le aumentaban algunos reglamentos que no eran correctos y esos hacían daño. Y todavía siguen haciendo daño, porque nosotros debemos de comprender, amado hermano, que la purificación no ha dejado de ser. La purificación tiene que darse con la diferencia que ahora tiene que llegar por la palabra al hombre. Y cuando llega por la palabra, entonces vamos a entender de qué nos tenemos que purificar, cómo nos tenemos que purificar. Por eso yo quiero hablarte en esta oportunidad sobre este tema, un tema que ha nacido en mi corazón. Purifica tu corazón por tu fe en Jesucristo. Porque voy a empezar por el corazón y voy a seguir con la fe, y solamente en Jesucristo. En primer lugar, ¿cómo purificar el alma? Digamos que el corazón es el alma. No vamos a creer que eso sea así, pero busquemos el alma. El alma tiene que creer que existe perdón de los pecados, porque el alma se vuelve pecaminosa, el alma peca y peca voluntaria e involuntariamente. Entonces, por esa razón es que pienso yo que primero debo de creer que hay un perdón de los pecados. Y si yo creo eso, debo de llegar a entender que Jesús murió por mis pecados. Y cuando tomo el libro de los Hebreos, que voy a leerte una porción aquí que es del 1 al 3, mira, o el 3 en sí.
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira qué linda la palabra, porque te acabo de decir que la purificación no ha dejado de ser, pero debe ser en Cristo Jesús, porque ahí es donde yo debo entender que el perdón de los pecados para mí es purificación. Está tan importante para pensar en esto, porque el Señor cuando murió en la cruz dijo, consumado es, y consumó todo, 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 todo. Y no solo eso, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí nos gobierna si tú te dejas, desde allí intercede por ti y por mí, desde allí me sigue perdonando pecados, hermano. Lamentablemente digo yo, porque no deberíamos de pecar, pero Él sigue perdonándonos los pecados. Por eso te digo que el alma purificada, cuando se somete a Dios, puede caminar con Dios. Y no solo caminar con Dios, sino que obedece a la voz de Dios y camina por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios quedó sobre esta tierra para que tú y yo caminemos por la guianza del Espíritu, por la obediencia a la voz del Espíritu, cuando el Espíritu nos redarguye. Cuando el Espíritu nos permite entrar en el detalle de la oración, entonces tenemos más comunicación con Dios. Y uno de sus logros, habiendo tantos, son alcanzar la santidad. Amado hermano, hermana, amigo, alcanzar la santidad es bien importante. Por eso es que debemos anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque te estoy diciendo cómo purificar el alma. Es un inicio de lo que quiero entrar en el detalle, pero tiene que ver el Espíritu Santo en la vida de la persona, tiene que ver el Espíritu Santo en el redarguir mío. ¿Por qué? Porque yo tengo que cambiar en este proceso regenerativo a buscar la santidad, porque el Señor dijo que Él era santo, 3 veces santo. ¿Y por qué no vamos a imitar al Señor si Él es 3 veces santo? Entonces, ¿qué importancia tiene anhelar el Espíritu? Y te tengo un ejemplo que te quiero llevar a él, allá al libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando Felipe salió a esparcir la palabra, cuando Felipe se fue a Samaria, él sabía, yo creo que hasta anduvo con él, ahí en Samaria, donde el Señor dejó la palabra y dejó un pueblo donde ya casi estaba por reventar en flor, vale decir, la cosecha lista. Por eso es que él dijo, ahí mismo, cuando fue a Samaria, dijo que los campos ya estaban blancos y listos para la siega. Mira, debemos de anhelar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Samaria, cuando Felipe fue a predicar, les puso la palabra. Y cuando les puso la palabra, ellos recibieron el Espíritu Santo, todos los que creyeron en la palabra. Y cuando recibieron la palabra con gozo, estuvieron gozosos por mucho rato y recibieron el Espíritu Santo. Ahí empezó el proceso de la purificación de su alma, dejando atrás el Antiguo Testamento y remitiéndose a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí es donde viene lo hermoso de la palabra, porque cuando tú te sometes, pues Samaria es un ejemplo. Nosotros podríamos ser ejemplo de otras personas cuando anhelamos el Espíritu Santo. Pero también, hermano, es importante entender la purificación del Antiguo Testamento, porque no podemos desvirtuar que lo que quedó escrito tiene razón de ser. Por lo tanto, debemos de ponerle atención. El problema se presenta en que las iglesias, algunas iglesias entre comillas, lo recuerdan siempre y lo recuerdan tanto que obligan a la gente a cumplir la ley. Amado hermano, esto ya no puede ser, y te lo digo tú que lo estás escuchando. Si tú eres una iglesia legalista, tú eres una iglesia de las que está todavía enviando a la persona que se vaya a purificar porque tocó al muerto, que tenía que tocarlo por última vez. Hermano, tienes que tener cuidado con ese legalismo porque es peligroso. Esa obligación obedece a una cosa y te la voy a decir: desconocen
la expiación de mi Señor Jesucristo. Desconocen el valor de su sangre. Porque si te acabo de decir que Jesús murió, consumó todo, nos perdona, el Señor Jesús cuando muere, Él es la purificación porque su sangre tiene valor. Si tú estás con legalismo, estás desconociendo la expiación de Cristo, haciendo menos la sangre de Cristo, desvalorando. Y lo que hacen es crear doctrinas erradas. Y esas doctrinas erradas que no son revisadas se convierten en dogma. Y todos los que las creen, no solo las creen, las practican. Entonces, hermanos, ¿cómo se sentirá mi Señor Jesucristo cuando me dice: hijo, ¿no te has dado cuenta que yo derramé la sangre por ti? ¿No te has dado cuenta que esta expiación que yo hice me está llevando a la muerte? ¿No te das cuenta? Y yo te lo quiero comprobar yéndome al libro de los Hebreos, o a la carta a los Hebreos, perdón, en donde tengo una palabra muy linda, la recojo en Hebreos 9:14, y dice: cuanto más la sangre de Cristo. Por supuesto, en el contexto dice que no es por sangre de machos cabríos, de animales, sino que la sangre misma de Cristo. Y dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, escucha bien, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No te vayas al legalismo, no te metas en esa ley antigua que promulgaron los judíos. Métete en la realidad, cree en la expiación de Cristo. No te conviertas en una persona dogmática o te vas a pragmatizar con creencias erróneas y practicarlas sobre todo. La expiación nos debe de remitir a Cristo porque Jesús entró al santuario con sangre propia. Y esto yo te lo he enseñado en otras oportunidades, pero yo no me voy a cansar de repartirte esto que está escrito en la palabra. Mira lo que dice ahí mismo Hebreos 9, perdón. Y te voy a leer del 24 en adelante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, siendo en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando se presenta Él ante Dios con su propia sangre, amado hermano, lo que está ocurriendo es que esa sangre que aceptó el Padre y la puso en el propiciatorio en el cielo, esa sangre te va a limpiar de conciencia de obras muertas. Cuando hablamos de la regeneración, del cambio sustancial del hombre por la palabra de Dios, estamos hablando de hacer morir la carne, de hacer morir las obras antiguas. Las obras muertas están muertas, definitivamente muertas. Si tú crees en la expiación de Cristo, si tú crees en que Él llegó al cielo con su propia sangre. Y déjame decirte como un agregado, todo aquel que cree en la purificación por la sangre de Cristo, tiene su conciencia limpia y lo que le viene es un regalo a su alma que se llama paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a tu corazón. Vas a vivir en paz, hermano. Y aquella persona que vive en paz es capaz de perdonar, y no solo perdonar, sino olvidar los agravios que le hacen. Es capaz de muchas cosas y por eso es que se mantiene más cerca de Dios, porque a través del Espíritu Santo que le ha venido a mostrar, a enseñar las cosas, vive en paz. Y no solo vive en paz, sino que es un hombre de oración, una mujer doblando rodillas de día y de noche, una persona que está orando, acercándose más a Dios, como dice Pedro: acerquémonos al trono de la gracia. Mira, la conciencia limpia que vive en paz, hermano, es porque Dios se ocupa del corazón. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que Dios conoce los corazones de los hombres. Y yo te traigo esta idea porque el Señor la puso en mi corazón y no puedo dejar de hacerla. Allá en el concilio en Jerusalén había peleas tremendas en las cuales se discutía doctrina. Pero yo quiero llevarte a una de las partes donde se habla de este tema del Espíritu Santo. Y está en Hechos 15 y te voy a leer 2 versículos, el 8 y el 9. Dice así de esta manera: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Los discípulos se habían enclaustrado
La gente estaba pensando que el Espíritu era solo para los apóstoles. Hoy en día dicen que fue solo para los apóstoles. Hoy en día hay gente que anda diciendo que el Espíritu Santo llegó hasta allí. Amado hermano, no te dejes engañar. La promesa del Espíritu Santo está vigente para ti y para mí. En este concilio en Jerusalén hubo un problema grave, pero muy grave, y era doctrinal. Entonces, el que recoge esto está diciendo, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, refiriéndose a ellos, a los apóstoles. Y mira, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, los apóstoles, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. ¿Te das cuenta por qué te estoy mencionando la palabra? El Señor les dio el y uso ese corazón. Cuando se narra esto, hermano, es bien interesante que lo vivamos y lo sintamos, porque fueron purificados por su fe en el Señor, amado hermano. Ahí está el detalle perfecto, porque tú tienes fe y crees en el Señor, tu alma está siendo purificada. Y no solo eso, tú comienzas a ceder el gobierno. Tu gobierno, ese gobierno que te gobierna todavía, lo está cediendo a Dios. Y me remito de nuevo a Hebreos para leerte la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cedemos el gobierno a Dios, nos podemos acercar a Dios. Te leo Hebreos 10:22, dice de esta manera. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay un mensaje muy profundo y grande, no lo vamos a desglosar ahora, pero lo que te quiero decir, que esta palabra te acerca a Dios, porque cuando la fe despierta en ti, cuando esa fe va más allá de lo que uno puede ver, entra en el detalle perfecto de Dios. Y no solo eso, Señor, que el Señor ya nos ha purificado de mala conciencia. Amado hermano, cuando hablamos de mala conciencia, no te estoy diciendo que eres malo. Yo sí puedo decir, porque yo conozco mi persona y yo entiendo cuando fallo, yo entiendo cuando no hago bien las cosas, pero yo tengo una fe puesta en Dios, porque Él, a través de quitarme la mala conciencia, hace crecer mi esperanza en Él, y yo reconozco su pureza y creo plenamente en Él. Amado hermano, eso es lo que Pablo decía siempre: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién no va a querer imitar a Pablo? Cuando leo esa palabra, amado hermano, me remito a lo mismo que dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, purificar el cuerpo, purificarnos nosotros, ¿tiene alguna explicación que darte? Mira, aquí en el camino te lo digo. Purificar es sacar la esencia de algo. Y cuando nosotros hablamos de sacar la esencia de algo, nos vamos a remitir a que tenemos cosas buenas, pero tenemos que sacar lo malo. Y mira bien, lo voy a leer Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Te das cuenta cuál es la razón? No está en que tú vas a dominarte, está en que cedas el gobierno al Señor, que cedas el gobierno al Espíritu Santo, porque cuando dice somos hijos de Él y le conoceremos, le veremos cara a cara. Pero nota usted que dice que dice todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, aquí me manda el Señor a entender que hay una esencia dentro de mí, que hay algo que puede cambiar mi vida. Y ahí es donde nace el hombre espiritual, ahí es donde nace el hombre de oración, ahí es donde nace el hombre que no acepta ningún aliamiento, ninguna aleación en la doctrina, no soporta cuando la doctrina no le viene a su espíritu, no la soporta. Y es lo que yo te quiero decir en esta oportunidad, amado amigo, amado hermano.
La doctrina es pura porque el Señor la escribió. El Señor trajo la palabra. El santo evangelio de Dios es del Señor. Por lo tanto, no permitas aleatorio. Mira, Job nunca aceptó ni que le aliaran nada. 3 amigos llegaron a confundirlo o querer confundirlo y no pudieron. ¿Sabes por qué? Porque él no permitió y al no cambiarle la palabra, su alma estaba pura, estaba en paz, estaba limpia, porque él siguió creyendo en Dios a pesar de las vicisitudes de los problemas que le vinieron uno tras otro, y el Señor lo mantuvo por la palabra. Amado hermano, también Pablo fue un hombre de palabra. Él sustentó su alma, entendió que el sufrimiento que tenía, esos aguijones que tenía en el cuerpo, amado hermano, eso era para pulirlo, porque el Señor trata con el alma de Pablo, porque allí estaba la calidad del hombre que iba a surgir en la aflicción. Amado hermano, el Señor te va a permitir que la tengas para purificarte. El Señor te va a pasar. Ahora tenemos pandemia, tormentas, hermanos, que nada te atormente. Mejor mantente en la gracia de Dios, manténete ahí, perdón la palabra, porque es necesario. Si tú te sales de ahí, la misma palabra dice, separados de mí nada van a poder hacer. Y eso está más claro que el agua, amado hermano. No podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Mira, ten la confianza plena en el Señor y mantente alerta en todo. ¿Por qué? Porque tienes que entender que la esencia que Dios quiere sacar de ti, la tienes tú. Por eso dice, purifícate. Y quiero llevarte a lo que dice lo que dice Jeremías a través de su narración, cuando él ya no quería, que quería él tirar la toalla, como decimos vulgarmente, si se entiende así en otros países que escuchen esto. Pero Jeremías discutía con el Señor y le decía al Señor, yo ya no quiero nada. Y te voy a leer lo que dice el capítulo 15 de Jeremías, versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Se está preguntando. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Y se hace una pregunta, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Hermano, cuando te venga esa duda al corazón, cuando quieras cuestionar a Dios por lo que pasa, cuando quieras cuestionar a Dios por los problemas, cuando quieras cuestionar a Dios porque por qué fuiste tú el elegido para ser despedido del trabajo, no te preocupes, amado hermano. Mira, revisémonos bien porque tú tienes la esencia que Dios quiere sacar de ti. Y Jeremías no se esperaba seguramente esta respuesta, yo tampoco la hubiese esperado, pero mira, le dice lo que le dice el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová. Escucha bien. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí vas a estar. Y si de lo vil serás como mi boca. Oiga, quédese ahí. Si entresacares de ti lo malo y te quedaras con lo bueno, serás como mi boca. Pero es que me está mandando en una actitud propia, muy personal. Dios quiere hacer la obra en mi vida, pero si tú no te dejas, amado hermano, si tú no te sometes, no te quieres congregar, no quieres leer la palabra, no te vas a la oración cuando estamos en cadena, no estás haciendo lo correcto, entonces lo que tú estás haciendo es no sacar lo vil y lo precioso se está quedando y se está quedando sin fluir. ¿Por qué? ¿Por qué no hay obras en ti? ¿Por qué es que tú no sientes que hay fe? ¿Por qué no estás allí? ¿Por qué? Porque Jeremías que entendió esto al final. Si te convirtieres a mí, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si sacaras de ti lo precioso y de lo vil, serías como mi boca. ¿Te das cuenta que es una actitud propia que hay que hacer? Si Cristo llegó a la cruz del Calvario y Él purificó las almas a través de su sangre preciosa, si Él en esa expiación perfecta nos deja el camino abierto a través del velo, ¿qué es lo que está pasando conmigo si yo no quiero hacerlo? Yo te digo a ti, tú si nunca has estado en una iglesia, nunca has oído la palabra completamente como corresponde, hoy es tu momento, hoy es tu día, tienes que abocarte a
esto. ¿Por qué? Porque no te andes creyendo que eres bueno. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, estás destituido de la gloria de Dios. Y no te pido disculpas, es la realidad. Estás destituido de la gloria de Dios, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y vienes tú a la iglesia, Dios te va a bendecir, te va a ayudar, va a purificar tu alma, te va a bendecir. Por eso es que Dios quiere sacar la esencia que hay en ti, la esencia que tienes ahí y no te has dado cuenta. Y lo peor es no te has dado ni cuenta lo malo, la escoria que hay ahí, eso que produce escozor, eso que va a llegar a un momento en que no lo vas a poder sacar ni con lejía ni con jabón. Solo el poder de Jesucristo te puede perdonar los pecados, solo Él puede transformar tu vida y tenlo presente. Dejemos que Dios saque de nosotros la esencia. Mira, el hombre puede sacar derivados de muchas cosas. Y ya lo hemos visto en calidades. Por ejemplo, el oro. ¿Por qué hay oro de 14 quilates? ¿Por qué hay oro de 22 quilates? ¿Por qué hay oro de tantos quilates? ¿Por qué? Porque lo pueden derivar. Pueden sacar la esencia del oro puro a una chafa, por decirlo así, no se perdonen la palabra en el extranjero, una mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos vayamos muy lejos en todos los aleatorios que hay y en todas las cosas que se pueden sacar la esencia. El perfume. Hay perfumes de un precio, hay perfumes de otro precio y tú vas a comprar el que está a tu alcance, pero quieres el mejor. No hay duda que quieres el mejor. Pero sabes una cosa sencilla. La vaquita es ordeñada y lo que da es leche pura. O no te da la leche pura, ¿cómo no si te la da? Y perdón tú que estás haciendo lo malo con la leche de la vaquita, pero nota esto, que de la leche se pueden sacar derivados ricos, por ejemplo, te venden a ti el queso, la leche entera, por ejemplo, cuando viene entera, viene con todas sus componentes, no todos porque pasó por un proceso, pero imagínate cómo viene. Yo he tenido la oportunidad como campesino que he sido, de estar a los pies de la vaca ordeñando y sacando esa leche, y no solo sacándola, sino tomándola. Por eso a mí donde me dan leche en cualquier parte del mundo, yo no le digo no, porque yo tengo el bicho esa bacteria que destruye la leche. Anda tú y toma una leche saliendo de la vaca y te vas a morir de una diarrea. Pero ¿sabes qué? Esa leche te da requesón. Esa leche te sacan la cuajada, de esa leche te sacan, qué sé yo, hermano, el suero, te sacan la crema, te sacan el queso fresco, te lo hacen duro. Pero ¿dónde está la esencia de esa leche? ¿A qué quiero llegar? Que tú tienes algo. Si dejemos que Dios saque la esencia de nosotros. ¿Y cómo va a sacar la esencia el Señor de mí? Solo por la palabra. Amado hermano, solo por la palabra. Comprende lo que solo por la palabra. No es por lo que yo estoy diciendo aquí, ni por lo que le dicen otros predicadores desde los púlpitos. Sencillamente es la palabra, hermano. Si la palabra no hace rema en tu vida, nada va a ser vida para ti. Déjame decirte, la palabra es la que te va a conducir. Con ella vas a tener la realidad. Cuando la palabra llega, no sufre ninguna alteración y el Espíritu no te permite que sea alterada de ninguna manera. La palabra alterada, el Espíritu Santo te la rebota, no la acepta, no la quiere. ¿Por qué? Porque tú ya estás entrando en el detalle de purificar tu alma, de purificar tu corazón, de purificar tu vida. En ese detalle perfecto te tienes que mantener, pero congrégate, escucha la palabra, lee la palabra, sométete a la palabra, obedece la palabra. El Señor dice, si oyeres atentamente hoy mi voz, yo no enviaré las plagas que envía a Egipto. Pero no la estamos oyendo, hermano. La palabra limpia toda impureza. Así como la leche te la van a purificar.
A ti te puede purificar el Señor. Esa palabra te va a limpiar toda la impureza y te vas a dar cuenta que nace el hombre espiritual y esa nueva criatura en Cristo Jesús que está para adorar al Señor, para darle la gloria, para darle la honra, para orar con Él, para que el Espíritu Santo te permita doblar rodillas horas y horas y horas para poder oír la voz de Dios. Amado hermano, ahí está la clave. Debemos de permitir que el Señor saque esa esencia que hay en mí, la que le dijo a Jeremías que tenía que sacar de él. Pero sometámonos. Y voy terminando con esto. Mira, la purificación va a llegar por obediencia. Yo creo y estoy convencido que tenemos capacidad para obedecer. El único problema que lo impide es la rebeldía. Y lógico que parecían antagónicos. Pero cuando yo soy rebelde, no leo la palabra de Dios. Cuando soy rebelde, no me someto a la palabra del evangelista. Cuando yo soy rebelde, a la voz de Dios. Porque la palabra es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos. Va a penetrar hasta tu alma y a tu espíritu y los va a separar. Te va a tocar las coyunturas de los huesos, te va a tocar, y no solo eso, discierne tus pensamientos para que te des cuenta que tus pensamientos no son los de Dios están más altos. Oye, la purificación del alma nos va a conducir a varias cosas y me remito de nuevo a donde comenzamos leyendo en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 22. Habiendo pues purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Te he hablado del Espíritu en el camino de este sermón. Te he hablado de que tú tienes tu voluntad que cederla. Te he hablado que tú puedes hacerlo. Pero mira, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Aquí hay un detalle muy lindo. ¿Por qué yo te amo, hermano? ¿Por qué tú me amas a mí? ¿Por qué amas al hermano en la iglesia? Es que aquí está la clave. Porque dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la palabra, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Y esto lo he predicado y lo sigo predicando. Me encanta hablar de esto, hermano, porque tú llegas a la iglesia y abrazas fraternalmente a tu hermano, a tu hermana. Los abrazas con ese cariño que viene del corazón, ese amor que está a flor de piel. Ahí está. Pero no puede estar si no te limpias, si no hay esa purificación, si no hay esa obediencia. Esa purificación del alma te va a llevar al amor no fingido y va a prevalecer el amor fraternal en las iglesias, amado hermano. A las iglesias que se aman, las iglesias que se abrazan, las iglesias que sufren pandemia juntos, las iglesias que sufren las tormentas juntos, las iglesias que son sacudidas juntas, las iglesias que son juzgadas por el mundo juntas. Ahí está el amor fraternal, ahí está lo que no debemos dejar de ser. La palabra dice que el amor no deja de ser y el amor es fuerte. Hermano, ¿qué te puedo decir? El amor fraternal está allí. Pero el corazón también tiene que ir sincero y acercarse a Dios. Y vuelvo a leer lo que leí en Hebreos porque vale la pena que lo volvamos a leer. Porque yo debo de acercarme a Dios con un corazón sincero. Y debo de decirle, Señor, yo te necesito porque no puedo vivir siendo hipócrita, no puedo vivir siendo malo, yo no puedo vivir haciendo las cosas. Por eso yo lo leí hace un rato y lo vuelvo a leer. Dice el escritor a los hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de esa mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura, hermano, no me está mandando al Antiguo Testamento que me van a lavar el cuerpo para purificarme cuando me muera. No, 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 está bien si lo hacen, pero no es eso. Sencillamente es lavar los cuerpos por la palabra. El agua pura es la palabra de Dios, la doctrina que afirma los corazones, la doctrina que tiene un ancla fija para no poder echar un pie atrás y quedarse anclado, creyendo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre lo envió y el Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo. La promesa dada a Joel en 2:28, 900 años más o menos aproximadas antes de venir el Señor viene y va y muere y resucita y va donde el Padre y le dice: papá, hay una promesa sin cumplirse y esa es la que quiero que se cumpla con mi muerte, que envíes el Espíritu Santo. Lo dije parafraseado, pero el Señor así dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar al nuevo Consolador, el Paracleto, el que estará con ustedes, el Espíritu de verdad. Entonces, amado hermano, cuando nosotros entramos en este detalle de acercarnos con corazón sincero y en la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de esa mala conciencia, cuando Dios ya sacó la esencia de ti, como la vaquita que te puse de figura, te tienes que permitir y dejar que Dios trate contigo en tu interior para que pueda salir el hombre espiritual. El corazón sincero, hermano, debe estar preparado para toda buena obra. Para eso fuiste construido. El propósito de Dios es que tú tengas las buenas obras. Eso dice Efesios, que seamos preparados para hacer las buenas obras y estar apto para caminar con Dios. Mira, Enoc, dice la Biblia así en pequeños pasajes, que lo traspuso Dios. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Sencillamente porque era un hombre obediente, metido con la palabra, lavado su conciencia y su corazón de las malas obras, y un hombre que estaba apto para caminar con Dios, y caminó, dice la palabra, con Dios. ¿Por qué fue traspuesto Elías? ¿Por qué califica Elías para ser uno de los testigos grandes que vamos a ver? Yo tengo un ejemplo de Elías muy lindo. Elías debería haber tenido, como nosotros tenemos ahora, energía eléctrica. Porque es como que Elías se ponía un enchufe a la pared y entraba en oración con Dios para cargar su batería, para cargar el ánimo. ¿Y por qué no decir de nuestro Señor Jesucristo, que pasaba noches enteras orando y en la mañana que bajaba lo primero que lo esperaba era hacer milagros? Porque nosotros ahora necesitamos enchufar a la pared. Amado hermano, ponte un toma corriente y enchútate a la pared y vas a cargar batería. Esa es una figura, pero no la tomes en cuenta, hermano. Lo que te quiero decir es que tienes que tomar ese contacto directo con Dios, buscarlo en oración, entender que Dios está allí, está presto para oír la palabra, está presto para ayudarte, está presto para purificar tu alma, tu corazón, tu mente y todo tu ser. Amado hermano, quiero decirte en esta oportunidad que tú puedes hacerlo, así como a Jeremías le dijo, y yo te lo repito: si entresacares lo vil de lo bueno que tú tienes, serías como mi boca. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Señor prepara para que cuando Él venga y la reciba en el cielo públicamente, sin manchas, y se la presenta a sí mismo. Ese día glorioso que te diga a ti, te dé la mano: bienvenido a la boda del Cordero, novia mía. ¡Ah, qué lindo! Amado hermano, no tengas temor de lo por venir, no tengas temor de lo que va a pasar, que llueva, que tiemble, que vengan pandemias, que pase lo que pase. Dice la palabra que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, somos del Señor. No te estoy dando palabra de consuelo, sino una realidad. Si tú tienes a Cristo en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser y le amas, eres del Señor. Yo quiero orar por ti en esta oportunidad. Si tú puedes inclinar tu rostro conmigo, hazlo. Antes te quiero dar los últimos 3 puntos que siempre pongo yo en mi sermón. El primero: entresaquemos de nosotros lo malo.
para que quede lo bueno, la esencia. Segundo, purifiquemos nuestros corazones, pero a través de la sangre de Cristo. Y un tercero, vengamos al Señor con un corazón limpio y puro. Padre amado, gracias, Señor. No puedo omitir, después de predicar esta palabra, Señor, hacer un llamado a aquellos que no te conocen, que de oídas no te conocen. Te miran colochito, te miran de ojos azules, te miran alto, te miran blanco. No, están equivocados, Señor. Conocerte a ti implica leer la palabra. Conocerte a ti implica purificar nuestros corazones. Conocerte a ti implica saber que estás allí, que perdonas y estás intercediendo por nosotros. Por ellos oro, Señor, para pedirte que toques su corazón ahora en este momento. Y en cualquier parte del mundo donde llegue este mensaje, si hay alguien que lo escucha y puede repetir esta oración conmigo, hágalo. Porque la palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, tú eres salvo. Porque con la boca confiesas para salvación, pero con tu corazón para justicia. Y el Señor quiere justificarte ahora. Repite conmigo esta oración si está en tu voluntad. Señor Jesús, reconozco que tú viniste a morir en la cruz por mis pecados. Pero también reconozco que soy pecador, que estoy destituido de la gloria de Dios. Por eso me arrepiento y te pido me perdones y me recibas e inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo te recibo hoy de mi vida. Si tú has dicho esa oración, sigue orando conmigo. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por la salvación que has dado a mis hermanos, ahora a mis hermanos. Por esa salvación tan linda que la deben de poner en vasos de barro. Por esa salvación tan linda que la deben de mantener firme sin fluctuar. Padre, regálales la oportunidad de conocerte más en un discipulado. Discipúlalos tú, Señor, y bendícelos y guárdalos. Yo sé que has hecho fiesta por aquel que te ha recibido este día. Padre, muchas gracias. Oh Dios amado, gracias. Pueblo de Dios, gracias. Quiero orar por ustedes un minuto. Padre bueno, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, y guárdalo irreprensible. Guárdalo, Señor, como esperando al invisible. Guárdalo, Señor, en fe. Purifica sus corazones. Límpialos, Señor, de maldad. Bendice a tu pueblo, Padre. Y quítale todo oprobio, quítale todas las cosas que el enemigo quiere poner, sobre todo el miedo. Ese temor a la muerte se vaya. Padre, esa diferencia marcada en el hombre cuando cree en ti, Señor, que a pesar de todas las cosas, no baja su fe. Así como Habacuc dijo que aunque no hubiese ovejas o vacas en el corral, que aunque la vid no diera su fruto, con todo y eso seguía alabándote. Padre, yo sé que tú lo vas a bendecir al pueblo y lo vas a sacar de esta, quizás de otras más, porque el día que nos veamos de nuevo, saltaremos como becerros en la manada, dándote la gloria y la honra a ti, Jesús. Precioso Señor, gracias por honrar al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos día a día de la mano. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les pido que tengan paciencia, que sepamos soportar, porque el Señor nos va a bendecir. Él dice que cuando más débiles estamos, debemos de ser más fuertes, porque en nuestra debilidad va a perfeccionar su poder. Dios te bendiga y me alegro mucho de saludarte en este día.